Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Espinosa. Yo soy docente de psicología en la Facultad de la Universidad del Bosque. En esta ocasión vamos a hablar de una clase de estudios de conducta normal. Entonces los saludo a todos desde la casa, porque sé que algunos pues pueden estar un poco sorprendidos de verme acá, pero básicamente es porque con los otros docentes del área también tomamos la decisión de que vamos a encargarnos de diferentes clases y demás para poder que ustedes puedan acceder a este tema y puedan ver estos videos. Entonces, el día de hoy vamos a revisar algo que no es un diagnóstico, sin embargo, es algo que es constantemente referenciado en diferentes lugares, es algo que yo creo que a todos ustedes nos ha afectado de una forma u otra, y se trata del suicidio. El suicidio, como les comentaba, no es un diagnóstico, no está en el DSM-5. Básicamente, el suicidio tiene que ver con una sintomatología que es bastante grave y que de hecho es un fenómeno tan complicado que vale la pena que le dediquemos una clase entera a solamente hablar del tema de suicidio. Por eso es que es tan importante que hablemos de ese tema el día de hoy. Entonces, en este tema de suicidio vamos a tener principalmente tres o cuatro partes. La primera es que vamos a hablar de lo que es suicidio, vamos a hablar de algunas características de eso. La segunda es la manera de evaluarlo, darnos una idea de cómo se hace para evaluar suicidio. La tercera es que hablemos de algunos factores protectores o cosas que pueden proteger a la persona. Y finalmente que mencionemos algo de posvención. En términos es decir, esta clase no tiene que ver con un tema de intervención, pero vamos a dar unas recomendaciones en general de qué hacer, por ejemplo, en el caso si alguien nos está diciendo que tiene ganas de matarse, y también algo de posvención suicida, que eso tiene que ver con qué hacer si conocemos el caso de alguien que infortunadamente tomó la decisión de acabar con su vida. Entonces, básicamente son esas tres, cuatro partes que vamos a estar revisando el día de hoy. Entonces, comencemos. El término suicidio inicialmente se plantea como sui de sí mismo y cadere de matarse. Entonces, suena redundante, ¿cierto? Matarse a sí mismo, pero en medio de todo lo que se esconde detrás de eso tiene que ver con la conciencia de apagar la propia vida, ¿sí? El objetivo es apagar la propia vida. Y ya desde ahí, pues por supuesto, más de uno de nosotros comienza a sospechar, o por lo menos no sé si les pasa a ustedes, pero yo comienzo a considerar, bueno, ¿qué implica ese tema de la conciencia de apagar la propia vida? ¿Qué implica tomar la decisión de apagar la propia vida? Y lo primero que se me viene a la cabeza es que lo que implica es que la persona tiene que tener conciencia de sí mismo, tiene que saber que él o ella existen, ¿no? Y por supuesto, entonces en ese caso comienzo a tener dudas con respecto a algunos casos donde reportan que un niño de 5 o 6 años se mató, o que una persona esquizofrénica se mató, o que una persona en medio de un pico maníaco, en medio de su bipolaridad, tomó la decisión de acabar con su vida. ¿Qué tantos de estos personajes realmente tenían la conciencia de acabar con su vida? ¿Qué tanto este niño de 7 años que infortunadamente se arrojó desde la terraza de su casa toma la decisión de acabar con su vida? ¿Es que realmente él tenía conciencia de eso? Bueno, no lo sé, eso es algo que tenemos que comenzar a identificar, que probablemente muchos de estos datos relacionados con personas que toman la decisión de acabar con su vida, qué tantos son verdaderos y qué tantos no, ¿no? Sabemos que, según la OMS, pues básicamente el suicidio consiste en la autoproducción de daño, ¿sí? Y ocupa en este momento la novena causa de muerte en adultos y la segunda causa de muerte en adolescentes y jóvenes. Eso es un dato gravísimo. Sabemos que en adolescentes afecta un montón, en jóvenes afecta un montón, y por lo tanto pues es absolutamente relevante que conozcamos acerca de estos temas. Desde siempre se ha trabajado este tema del suicidio casi como un tabú religioso. Distintas culturas, por ejemplo, tienen una reacción muy diferente al tema del suicidio. Desde el catolicismo, que lo considera como un pecado y como un tema que me lleva directamente al purgatorio, ¿no? Como un tema absolutamente inadecuado, como que de hecho en algunos casos ni siquiera se permite que la persona que se suicida se entierre en el mismo lugar, en el mismo cementerio que otras personas. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, cosas como en Japón,
donde está el harakiri, que básicamente es una manera de recuperar mi honor, o también podemos ver en algunos casos de la yihad en la religión musulmana extremista, donde se ve que el inmolarse en nombre de la guerra santa puede ser visto como algo positivo. Entonces, es un tema que se ha hablado desde siempre, es un tema bien polémico, es un tema bastante complicado, pero pues obviamente es por eso tan relevante comenzar a hablar de esa definición, ¿no? Entonces, en esa definición de apagar la propia conciencia, pues nos vamos a encontrar que va a haber bastante subregistro. ¿Cómo así subregistro? Si una persona, por ejemplo, ahorita toma la decisión de tomarse, no sé, una botella de whisky y después de eso se envalentona y se bota en la carrera 30 o en la autopista norte y eventualmente lo atropella un carro, esa muerte se cataloga como un accidente de tránsito, no como un suicidio, ¿sí? Por ejemplo, el adicto que usualmente tiene una dosis y de un momento a otro tomó la decisión de ingerir o de consumir una dosis 20 veces más grande de lo que usualmente consume. En ese caso, esa muerte se cataloga como sobredosis, no como suicidio. Entonces, vamos a tener la sospecha que va a haber bastante subregistro, que realmente los datos que estamos teniendo por parte de medicina legal, yo no creo que obedezcan necesariamente la vida real, sino que hay muchas muertes que pueden estar entrelazadas con otros eventos y que hace que sea difícil catalogarlas como suicidio. Por eso va a ser tan relevante hacer algo que se denomina autopsia psicológica. Recuerden que la autopsia, la necropsia, es la que se hace para identificar la causa de muerte de alguien. Y en este caso, cuando me refiero a autopsia psicológica, es rastrear, tratar de identificar psicológicamente dónde se encontraba la persona para saber cuáles fueron los motivos para que esa persona tomara la decisión de acabar con su vida. Entonces ahí ese análisis va a ser absolutamente crucial. Mira lo que pasa minutos antes, mira lo que pasó días antes, mira el estado emocional y tratar de rastrear qué fue lo que pasó con esa persona. Ahora, dentro del tema de suicidio hay unos elementos que, a ver, ¿cómo les digo? No son fases, no son pasos que van de uno al otro, sino que hablamos de diferentes elementos que son del menos grave al más grave. ¿A qué me refiero? Voy a comenzar a hablar de, por ejemplo, la ideación suicida, amenaza suicida, el tema del intento y demás. O sea, hay una clasificación de conductas, pensamientos y elementos relacionados con el suicidio que no son pasos, sino que son constructos que implican un mayor riesgo suicida. Entonces, comenzamos, por supuesto, con las ideas o ideación suicida o las ideas de muerte. La idea de muerte básicamente es simplemente pensar, eso lo hemos tenido todos, simplemente pensar en la posibilidad de que uno se podría morir. Infortunadamente, pues en estas épocas, ¿no? de esta situación del coronavirus es fácil que lleguen ese tipo de ideas. Entonces simplemente tener esas ideas son ideas de muerte. La ideación suicida, básicamente ya estamos hablando de la persona que tiene un plan o está pensando en un método específico para acabar con su vida. Eso implica un poco más de riesgo. No es lo mismo pensar me gustaría morirme y que me tragara la tierra a pensar voy a matarme de esta manera o voy a arrojarme de tal lugar o voy a cortarme las venas. Bueno, tomar un plan específico hace que sea mucho más riesgoso. Esa es la ideación suicida. Después de eso viene la representación suicida, que la representación simplemente es conversar con alguien acerca de la posibilidad de morirse. Por ejemplo, preguntarle a alguien, muchos han preguntado, por ejemplo, a sus familias, a sus parejas, bueno, ¿qué harías tú si yo me muero? O ¿qué pasaría si yo me muero? ¿Cómo reaccionarías? Eso es una representación suicida. Hablar de la posibilidad de fallecer en cierta medida. Después de eso viene la amenaza suicida. La amenaza es un poco más grave que la representación en la medida que la amenaza ya es decirle a otra persona verbalmente, afirmar que se va a matar o que tiene un plan en específico. Entonces, por ejemplo, la persona que dice, mira, si tú me dejas, yo me voy a matar, o no, es que yo la verdad he estado pensando que este fin de semana me voy a matar de tal manera o de cual manera. O sea, hablar de un método específico y avisarle o decirle a otra persona que se va a matar, eso ya es una amenaza suicida y eso implica mucho más riesgo. Después de eso vienen nuestros gestos suicidas o parasuicidas. Y básicamente los gestos suicidas o parasuicidas son conductas que no tienen la intención de acabar con la vida, pero son tan peligrosas que podrían poner en riesgo la vida de la persona. Ejemplo, las autolesiones, ejemplo, el tomar trago y ponerse a manejar por la autopista norte, ejemplo, tomar la decisión de tener interacciones sexuales con una persona que es VIH positivo.
Ahí estamos hablando de gestos suicidas o conductas parasuicidas, conductas que no tienen la intención de acabar con la vida, pero que son tan peligrosas que podrían terminar en acabar con la vida. Finalmente vamos a tener el tema de intento suicida, que básicamente ya es cualquier tipo de conducta, sea peligrosa o no, cualquier tipo de conducta que tiene el objetivo de acabar con la vida. Entonces, por ejemplo, si un niño de 8 años toma la decisión de acabar con su vida porque perdió el año y no quiere que sus papás lo regañen, en ese caso lo que él hace es que se toma 3 4 botellas de, no sé, de emulsión Scott. En ese caso, eso se considera como un intento suicida. Se considera como un intento a pesar de que sea emulsión Scott. ¿Por qué? Porque a pesar de que no es letal y el niño no se va a morir de tomarse eso, él lo hizo con la intención de acabar con su vida, con la intención de apagar su vida. Entonces, por eso se considera de esa manera un intento suicida. No se considera un gesto, sino un intento suicida. Después de esto, pues va a ser relevante que comencemos a hablar de los diferentes métodos, ¿sí? Cuando hablamos de estos métodos, es relevante mencionarlos porque hay muchos mitos relacionados con la muerte. Muchos consultantes pueden tratar de decir que la muerte es romántica o que no es tan grave o que es algo tranquilo y resulta que no es así. De hecho, en la vida real nos vamos a encontrar que la muerte es bastante difícil, es muy cruda, es muy sucia y tiene muchos elementos que usualmente no hablamos acerca del tema. Entonces, por eso es importante hablar de los métodos y que ustedes también los tengan claros. Primero, vamos a hablar de intoxicación exógena. Básicamente es cuando la persona ingiere cualquier tipo de veneno o cualquier tipo de sustancia con el objetivo de acabar con su vida y pues nos vamos a encontrar que en la mayoría de estos casos de intoxicación exógena la persona ingiere el veneno o ingiere la sustancia y eso va a generar dolores estomacales muy fuertes, va a generar dolor en la garganta, va a generar vómito, va a generar convulsiones, pues, o sea, independientemente de lo que llegara a ocurrir, pues el proceso realmente va a ser muy doloroso y puede ser muy peligroso. Por eso es que también se menciona esto, porque realmente es una situación muy complicada y es una muerte horrible. Por otro lado tenemos la asfixia mecánica, es básicamente ponerse algo en el cuello para acabar con la vida, que también es una muerte horrorosa, porque usualmente lo que pasa es que en la parte de la cabeza se agolpa toda la sangre y eventualmente en la medida que se va agolpando la sangre se va agrandando la lengua, se va agrandando los ojos y eventualmente pues va a ser una agonía durante varios minutos mientras la persona se asfixia. Se ha encontrado en la mayoría de casos que las personas se arrepienten, es decir, como que muestran indicios que querían defenderse o querían, digamos, como salir de ahí o como que trataban de devolverse, como que tratar de cortar la soga, pero en muchos casos no lo lograron. Y en esas situaciones pues obviamente vemos el nivel de sufrimiento que es horrible o es horroroso en estas personas. Tenemos a continuación la flebotomía. La flebotomía se refiere al corte de las venas y pues obviamente esto también genera un montón de problemas porque el desangramiento puede generar mareos, puede generar convulsiones, puede generar también una sensación muy complicada y además de eso, eventualmente la persona si se corta demasiado profundo puede cortarse los tendones, puede perder la movilidad de la mano, puede tener problemas en los músculos, también por eso es que es bastante peligroso. Después de eso la suspensión, que básicamente es arrojarse desde una altura y pues nuevamente si la persona no se arroja desde una altura demasiado grande, puede terminar rompiéndose las piernas, sufriendo muchísimo. Si se bota desde una altura muy grande, a menos de que sea pues un clavadista profesional, el primer reflejo va a ser poner las piernas y eventualmente cuando cae puede sobrevivir durante unos segundos la caída, pero va a ser muy doloroso y demasiada agonía. Por lo tanto también es muy complicado y por supuesto esto también va a vulnerar a los que están a su alrededor, que ya lo vamos a mencionar. Y finalmente el método de disparo, utilizar armas de fuego y en ese caso pues lo que nos vamos a encontrar es que la persona utiliza un arma para dispararse y pues en muchos casos no saben manipularla bien y eso implica que se disparan pero no sé, se tumban un ojo o se tumban la nariz o se tumban la boca y sobreviven a pesar de eso y eso genera obviamente una vida muy complicada, muy difícil. El objetivo detrás de todo esto es dejarles claro que la muerte no es linda, no es romántica, que es muy difícil, que es muy cruda, que es muy sucia y que realmente es muy difícil hablar de este tema y que no tiene sentido que la romanticemos de ninguna manera. Ahora,
vamos a pasar a cómo evaluar el riesgo. Y vamos a tener dos maneras, no es dos maneras, sino vamos a tener dos grandes elementos para evaluarlas. Pero antes de eso, me gustaría dejarles algo claro y es que no existe, no hay un solo indicador 100% fidedigno con respecto a si una persona se va a matar o no se va a matar. Es muy duro decir esto, pero es verdad. Es decir, nosotros podemos tener un montón de indicios y una persona puede tener todos los factores de vulnerabilidad y finalmente no matarse, o una persona puede tener ninguno de los factores de vulnerabilidad y finalmente tomar la decisión de acabar con su vida. Por eso es que es importante tener claro que estamos hablando de tendencias estadísticas, de una tendencia en términos de que las personas que cumplen estas características están en mayor riesgo de matarse, pero depende de cada persona y de cada caso, ¿no? No hay un factor 100% fidedigno que nos explique todo esto. Entonces, vamos a hablar entonces de dos factores de evaluación de riesgo, uno de factores inminentes y por otro lado uno de factores a largo plazo. Y obviamente pues si interactúan entre ellos y hay más, pues eso se incrementa un montón más. Entonces comencemos con el riesgo inminente. Y en este riesgo inminente, pues primero tenemos el tema de ideación suicida, específicamente con el tema del plan, esto ya lo mencioné, y es que una persona entre más específico tenga el plan, entre más montado tenga el plan, mayor riesgo tiene. ¿Sí? Una persona que su plan está más detallado, que tiene más elementos, que es más específico, está en mucho más riesgo que una persona que simplemente dice, me quisiera morir y ya está. Entonces, entre más específico, entre más detallado el plan, es más riesgoso. Lo segundo, amenazas de suicidio, es que una persona que tenga antecedentes de varias amenazas de suicidio o presente varias amenazas de suicidio también se encuentra en un mayor riesgo de inminencia. Aquí también muchos estudiantes me preguntan acerca de si creer o no las amenazas y pues la primera recomendación es sí, tómeselas en serio, tómelas de verdad, pregúntale a la persona si está pensando en matarse. Es preferible pasar por la vergüenza de preguntarle a una persona si realmente está queriendo matar y que eventualmente la persona les diga que no, a la vergüenza en algún momento de, más, perdón, a la vergüenza no, a la culpa en algún momento de que la persona tome la decisión de acabar con su vida y usted se sienta horrible porque finalmente usted nunca hizo algo con respecto al tema o usted lo pensó pero no preguntó. Entonces, una persona que amenaza con el tema de suicidio hay que tomarla en serio e incrementa el riesgo efectivamente que ocurra el suicidio. Por otro lado, hacer conductas de planificación o preparación para el suicidio. Entonces, por ejemplo, personas que comienzan a regalar cosas de su cotidianidad, por ejemplo, ese amigo que usted sabe que le gusta, que tiene un perrito y que ama un montón ese perro, y de un momento a otro le dice cosas como, venga, si me pasa algo, entonces yo quiero que usted se haga cargo de mi perro, o yo le voy a regalar mi perro, o mira, te regalo esta cadena que era de mi abuelita, era una cadena muy preciada para mí, pero quiero que tú la tengas. Ese tipo de cosas donde la persona como que se está preparando para despedirse, se está preparando para irse, también es un indicio de que está en riesgo y que es una situación difícil o complicada. Entonces hay que estar muy atentos a eso también. Y finalmente, el cuarto factor de riesgo inminente son las autolesiones intencionales, ¿sí? Especialmente en el último año y especialmente si tuvieron como objetivo el intento de suicidio. Entonces, vamos a tener dos categorías. Autolesiones que no tenían el objetivo de acabar con su vida, que eso es lo que les estaba mencionando anteriormente, que son conductas parasuicidas o gestos suicidas. Si la persona los tiene, incrementa el riesgo. Si ocurrió en menos de un año, también incrementa el riesgo. Pero el más alto es la persona que tuvo autolesiones con el objetivo de acabar con su vida. En otras palabras, la persona que ha tenido intentos de suicidio previos. Uno de los mejores indicadores de la conducta futura es la conducta pasada. Si la persona ya ha tenido varios intentos de suicidio, eso incrementa el riesgo y eso hace que sea mucho más complicado el caso. Entonces, por eso, por favor, sean muy cuidadosos cuando conozcan estas cosas en este caso. Ahora, hablemos de evaluación a largo plazo o factores de riesgo a largo plazo. Vamos a tener en tres áreas principales. Vamos a tener en áreas de la parte ambiental, vamos a tener en la parte individual y vamos a tener en la parte conductual. Tenemos esas tres áreas: ambiental, individual, conductual. Entonces, en esos factores de largo plazo vamos a comenzar con los factores ambientales. Y es que uno de los factores que incrementa el riesgo a largo plazo de suicidio es la disponibilidad de medios letales. No es de sorprenderse que, por ejemplo, que en sitios como en Estados Unidos, donde la tenencia de armas es legal, pues usualmente no, pero
el riesgo de tener un suicidio como consecuencia de un disparo, como consecuencia de un arma de fuego, es mucho más alto que en países donde no es legal tener armas de fuego, ¿sí? No es casualidad que en países donde no hay mucho control sobre sustancias tóxicas, sea muy usual encontrarse casos de gente que se está matando porque utiliza venenos, utiliza químicos. Entonces, esa disponibilidad incrementa el riesgo. Disponibilidad no me refiero solamente en términos culturales, sino también directamente en la casa, ¿no? Esos personajes que tienen familiares o tienen papás o mamás que son militares o son policías y tienen acceso a armas de fuego, pues hace que sea más fácil que ellos tengan acceso a eso, ¿no? Alguna vez trabajé en un caso donde la consultante tenía acceso a muchos químicos, ¿cierto? Porque el papá era fotógrafo y tenía acceso a muchos químicos de fotografía y demás, y eso hizo que eventualmente ya tuviera mucho riesgo, un riesgo mucho más grande que el que tendría una persona que no tiene acceso a estos métodos. Por otro lado, tenemos dentro de esos factores ambientales los modelos de suicidio. Entonces, cuando hablamos de esos modelos de suicidio, hablamos desde factores en general de sociedad, como por ejemplo el suicidio de actores famosos o actrices o cantantes o bueno, algún tipo de artista o algún tipo de persona que en los medios nos cuentan que se mató. Y yo creo que para nadie es un secreto que cuando, por ejemplo, algún famoso toma la decisión de matarse, usualmente después de eso vienen olas de suicidios que le siguen. Entonces, por eso también es un factor de riesgo. Pero obviamente si ese modelo es más cercano, por ejemplo, alguien en la familia, una pareja, un amigo, un compañero, ahí vulnera mucho más. Y es que entre más cercano sea la persona que se mató, entre más cercano sea el modelo, es mayor el riesgo. Entonces, por eso es que es importante también hablar de este tema, ¿no? Otros factores ambientales, por ejemplo, cambios en la vida y eventos negativos. Aquí yo creo que para nadie es un secreto, algún tipo de evento estresante, como cuáles, por ejemplo, pérdidas de personas, no por suicidio, sino fallecimientos de alguien, pérdidas de cosas, como por ejemplo perder una casa, perder una empresa, ¿sí? Una quiebra de dinero. Ahorita también que estamos en temas económicos complicados, pues esas pérdidas económicas van a ser importantes, son factores de riesgo a largo plazo. También, por ejemplo, ser víctima de violación o agresión sexual. Eso para nadie es un secreto que genera un montón de vulnerabilidades y el suicidio no es una excepción. La violencia doméstica, el abuso infantil, cambiar constantemente de casa, mudanza, sobre todo también en el caso de los niños, vulneran un montón. Por ejemplo, el estar encarcelado o el estar encerrado en un hospital, o lo que está pasando ahorita, ¿no? El tema de las cuarentenas. Las primeras 48 horas en una cárcel, en un hospital o en encierro son absolutamente cruciales. Infortunadamente en estas épocas de cuarentena nos vamos a encontrar varios casos de estos porque hay gente que le cuesta un montón estar encerrados y en la medida que pasa el tiempo y la persona aprende a manejar mejor el encierro, va disminuyendo el riesgo, pero siempre en esos primeros días van a ser bien, bien complicados. Puede pasar que en la medida que vayamos viendo el tema de la cuarentena, encontremos casos de personas que infortunadamente toman la decisión de acabar con su vida si le sumamos varios de estos elementos. Entonces, estén muy atentos de ustedes y también de sus familias y personas cercanas. En temas sociales, el desempleo, ya lo mencioné, también el tema de las pérdidas económicas. Por ejemplo, las personas que están solteras se matan más que las personas que están casadas. Y no necesariamente es por el amor o porque la persona tiene un vínculo muy grande con su pareja, no se trata de eso, sino que muchas veces las personas casadas no se matan es porque tienen miedo de qué va a pasar con su familia, quién va a responder por ellos, y eso es lo que más los motiva a continuar más allá del tema del amor por su familia. Tener familia es hostil o poco disponible, que eso también ya lo mencionamos, y es ser víctima de violencias y demás. Vivir solo, ¿no? Entonces súmele, por ejemplo, personas que estén en cuarentena, que vivan solas, que tengan antecedentes de tristeza o depresión, que hayan sido víctimas. Entonces ahí se nos va subiendo un montón de factores que nos va a incrementar el riesgo. En términos de la creencia religiosa, una persona que tenga una creencia religiosa muy fuerte va a estar más protegido frente al suicidio que aquellas que no. Sobre todo que, por ejemplo, si una persona es católica o cristiana, probablemente va a estar más protegido porque a los ojos de esa religión, en la perspectiva de esa religión, el suicidio es no un delito, sino un pecado. Y como es un pecado, entonces por eso es que la persona no debería hacerlo. Por lo tanto, una persona muy religiosa tiende a estar más protegida que una persona que no lo sea así.
y ya está. Son como los factores ambientales. Ahora comencemos a hablar de los factores del individuo, de los factores individuales. Por un lado, en el caso de hombres y mujeres del género, nos encontramos que las mujeres tienen más intento de suicidio, pero tienen menos suicidio consumado, y en el caso de los hombres tienen menos intentos, pero tienen más suicidios consumados. ¿Eso qué quiere decir? Que al parecer, por ejemplo, los hombres tienden a utilizar métodos más letales y más efectivos, las mujeres tienden a utilizar métodos menos efectivos, menos letales, y no se trata de que estén tratando de llamar la atención o no, simplemente es una tendencia. ¿Hay hombres que lo pueden intentar? Sí, hombres que lo pueden intentar. ¿Hay mujeres que lo hacen y tienen el suicidio consumado? Sí, también. Recuerden que son estadísticos y siempre vamos a encontrar excepciones a la regla. Pero la tendencia en general es que los hombres tienden a utilizar métodos más letales y las mujeres lo tienden a intentar más. La curva de edad, en términos de edad, es una curva en donde los picos están en los extremos. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente es una curva de esta manera. Es decir, el riesgo es más alto en la adolescencia, ¿cierto? Y en la juventud viene la adultez, ahí va bajando el riesgo y demás, y vuelve a subir en la adultez tardía o en la adultez, en la vejez principalmente, en la adultez mayor. En esos dos casos, donde, digamos, en niñez y en adultez mayor, es donde están los mayores riesgos. Entonces, sabemos, por ejemplo, que ser adulto mayor, hombre adulto mayor en Colombia, multiplica un montón el riesgo de suicidio en el caso de los hombres. Y ahorita también en los adolescentes, lo que les comenté, que en adolescentes es la segunda causa de riesgo, perdón, la segunda causa de muerte en adolescentes, que eso es un factor altísimo. Y finalmente también vamos a encontrar que en términos individuales pertenecer a una minoría es algo que también va a generarnos un montón de riesgo. Por ejemplo, ser parte de población LGBTI, por ejemplo, hacer parte de población indígena. En Colombia, por ejemplo, sabemos que ser indígena incrementa un montón el riesgo del tema de suicidio. Ser parte de una minoría en términos, por ejemplo, una mamá cabeza de hogar, con orientación homo. Bueno, entre más esté en una situación de minoría, probablemente se va a incrementar más el riesgo, ¿no? Que tiene que ver con este tema del suicidio. Ahora vamos a hablar finalmente vamos a hablar de los factores conductuales. Es que vamos a hablar de los tres canales de respuesta, el tema cognitivo, el tema fisiológico y el tema conductual. Y tienen que ver con esas características individuales, pero no en términos de como individuo, sino en términos ya de la persona en específico, de la forma como piensa, la forma como siente y de lo que hace. Entonces ahí vamos a hablar de esos tres factores. Por un lado tenemos la parte cognitiva y es en términos de la desesperanza, ¿cierto? Que eso lo vimos en pacientes deprimidos, la creencia bajo autoeficacia, también vamos a tener pacientes que se presentan pacientes deprimidos, en estilos cognitivos de sobregeneralización, que pasa tanto en ansiedad como en depresión, la persona que tenga también distorsiones cognitivas importantes, minimice los riesgos del tema de suicidio, que sienta que el futuro es absolutamente negro, que no tenga muchas expectativas positivas hacia el futuro, son personas que están más en riesgo y eso también correlaciona un montón con cosas que vimos en ansiedad y que vimos también en depresión. En términos fisiológicos, por ejemplo, el dolor crónico, hay enfermedades que denominan como enfermedades suicidas y usualmente son enfermedades que implican mucho dolor, como por ejemplo la fibromialgia, problemas de espalda, dolores crónicos. Esas son enfermedades que llevan a que la persona siente tanto dolor que eventualmente toma la decisión de acabar con su vida, entonces por eso también se cuenta acá. Enfermedades que no necesariamente implican dolor, pero son crónicas y que implican disminución de la funcionalidad, como por ejemplo diabetes, problemas renales, la persona que pierde algún sentido, por ejemplo perder la visión, esas enfermedades que son a largo plazo y que disminuyen el funcionamiento de la persona también incrementan el riesgo a tener este tema de suicidio. Enfermedades mentales, ya mencioné varias, bipolaridad, depresión, esquizofrenia, son enfermedades que tienden también a estar muy de la manito con este tema de suicidio, con este tema complicado. Problema de consumo de sustancias, problemas de conducta alimentaria, también cuando ustedes vean las clases de esos temas, también ahí tocarán el tema de suicidio y nos daremos cuenta que van de la mano, que van también muy cerquita y que por eso es que es complicado hablar de estos temas. No es que sea complicado, sino que van muy de la mano, es usual que tengamos pacientes con problemas de TCA y pacientes con problemas de consumo que tengan problemas o intentos de suicidio. Además de eso, también, por ejemplo, gente que tenga problemas legales,
Ya lo mencioné, estar en la cárcel o que tenga la perspectiva de el posible encarcelamiento también incrementa el riesgo. Y en términos conductuales ya varios los mencioné porque los conductuales más grandes son inminentes. Intentos de suicidio previos, el tema de conductas autolesivas con o sin la intencionalidad de suicidio, planes, hacer cartas de despedida, todo eso también nos incrementa el riesgo de que una persona se vaya a matar. Ahora vamos a hablar de los factores protectores, de cosas que protegen, de cosas que hacen lo contrario, que no es que vulneren, sino que hacen que la persona que los tiene tienda a tener un menor riesgo del tema de suicidio. Primero es que encontramos que personas que tengan razones para vivir, personas que tengan motivos para estar vivos, por ejemplo los que les estaba comentando ahorita de las personas que están casadas, o por ejemplo personas que piensen en, no sé, en sus mascotas, o personas que piensen en su familia, ya lo mencioné, pero en su trabajo, en que hay gente que depende de ellos, en que hay un proyecto de vida, que hay algo que pueden aportar de alguna manera, son personas que van a estar más protegidas. Gente que tenga proyecto de vida, aunque suene un poco cliché, sobre todo por temas de colegio, gente que tenga proyectos de vida tiende a estar más protegida. Gente que tenga un plan y que esté pensando en un futuro y que quiera hacer algo para su vida, hay gente que va a estar mucho más protegida que aquellos que no. Ya lo mencioné también, creencias religiosas, personas que sean muy creyentes van a estar más protegidas, personas que tengan muchas rutinas con la familia, es decir, a veces uno puede decir que son familias sobreprotectoras, pero un poquito aquí paradójico, y es que a veces tener un poco de familia sobreprotectora o que la familia sea un poco sobreprotectora puede proteger, puede hacer que la persona, digamos que la familia esté más pendiente de la persona, y eso hace que disminuya el riesgo porque están más pendientes de la persona. Por ejemplo, en términos cognitivos, ya, pues obviamente si decíamos que el pesimismo, que la sobregeneralización y demás vulneraban, aquí lo contrario, pues va a proteger una persona que sea optimista, una persona que sea flexible cognitivamente, una persona que tenga estrategias de afrontamiento va a estar más protegida. Personas que tengan habilidades sociales, que sean habilidosas socialmente, que sean encantadoras. Nuevamente, no es decir que hay una persona que sea encantadora nunca se va a matar, porque eso es falso, pero personas que son menos tímidas, personas que hablan más en público, que son más diestros en la parte social, tienden a estar más protegidas que personas que no lo sean así. Personas que tengan competencias afectivas interpersonales, que son lo que estaba mencionando, que tengan estrategias de afrontamiento, que sepan manejar eventos estresantes, que sean flexibles, que se adapten, que tengan redes sociales. Bueno, todo eso va a hacer que sea más fácil que la persona esté protegida, ¿no? Que sean tolerantes a la frustración. Que hablemos de resiliencia también, ¿no? Un concepto que también se menciona un montón, pero no hay mucha claridad, es esa resiliencia en términos de la capacidad para poderme adaptar o poder seguir adelante a pesar de una situación adversa. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de resiliencia, la capacidad de ser flexibles. El entorno cultural, por ejemplo, ya lo mencioné, la religiosidad o en un entorno cultural donde se ha mal visto el tema de suicidio. Y ya está, pues básicamente es como, en resumidas cuentas, la capacidad de adaptarme a esos factores estresantes o eventos complicados. Esos son los factores protectores. Ahora hablemos de guías generales o darles algunas recomendaciones sobre cómo tener conversaciones acerca de suicidio. Y pues bueno, vamos a tener un par de recomendaciones. Primero, pues obviamente es hablar del suicidio de manera franca y abierta. Hay un miedo y hay un mito, y es que si uno habla de suicidio le va a dar ideas a la otra persona, y eso es completamente falso. Realmente hablar sobre suicidio hace que esté protegida la persona. Así sea solamente conversar sobre el tema, siempre va a estar más protegida una persona que habla del tema o una persona que no habla acerca de la situación. Entonces, hablar acerca del tema protege, preguntar y demás, así yo no tengo mucha claridad, pero preguntar sobre el tema, indagar si la persona tiene ideación o no, eso va a hacer que estemos mucho más protegidos. Entonces, hablar sobre el tema de manera franca y abierta tiende a proteger. Ya dentro de la conversación nos vamos a dar cuenta de dos cosas, y es que usualmente la gente piensa en suicidarse cuando tiene un problema y no sabe cómo resolverlo. Eso implica que si planteamos algunas soluciones y ayudamos a la persona a encontrar a la solución al problema, puede ser mucho más fácil que la persona deje de pensar en matarse. Obviamente hay problemas que va a ser difícil encontrarle solución,
como por ejemplo una enfermedad, un diagnóstico, y en esos casos lo que se hace es que se fortalecen las razones para vivir más que solucionar el problema específico. Entonces, entre ambos balances, entre dar razones para vivir y también solucionar el problema específico, va a hacer que el riesgo vaya disminuyendo y se pueda tener una conversación franca. Y por supuesto, pues en esa conversación, tratar de no utilizar ningún tipo de juicio de valor y no utilizar palabras peyorativas para referirse al tema, porque obviamente eso va a generar problemas más a largo plazo. La idea es que la persona se sienta comprendida, que usted pueda proveer una solución o pueda proveer razones de vida, y por eso es que utilizar palabras peyorativas realmente no va a funcionar mucho, por eso no se recomienda, ¿no? Ahora, derivado de este tema de encontrarle solución, pues obviamente necesitamos siempre mantener una postura que el suicidio no es una solución, que el suicidio realmente no soluciona. Que si, por ejemplo, no sé, mi pareja me dejó y me quiero matar con mi pareja me dejó, matarte no va a solucionar el tema, porque de hecho matarte lo que va a generar es que tu pareja ya tenga otra pareja y que realmente pues le des como el camino libre, entre comillas. Que la persona dice es que yo tengo un dolor muy grande, me diagnosticaron fibromialgia y me quiero matar para solucionar ese problema, pues no lo sé, porque no sé si después de que usted esté muerto efectivamente la persona le espera nada, ¿cierto? O le espera una eternidad de sufrimiento, o le espera el purgatorio, o le espera el infierno, no tengo ni idea. Entonces tampoco tenemos una garantía de que el suicidio realmente solucione eso. Entonces por eso preferimos mantener una postura que el suicidio no soluciona problemas. Lo que soluciona problemas es hacer la solución de problemas, es implementar una conducta específica, pero el suicidio realmente no soluciona. Uno puede ser cálido, puede expresar solidaridad, puede expresar comprensión. No se trata de eh, hacer apología al suicidio o decir que está bien, porque eso no es el objetivo. Se trata más bien de brindar apoyo a esa persona que probablemente esté pasando por una situación muy difícil, y que usted lo apoye va a ser lo relevante acá. Mm, por ejemplo, también implica en algún momento involucrar a la familia. Algunas personas les pueden pedir a ustedes que no involucren a la familia. Y pues esta es una postura muy personal, no sé si otros profesores la compartan, pero les soy muy sincero. Si eventualmente yo me doy cuenta de que algún amigo, una persona cercana, tiene riesgo de suicidio, yo prefiero contarle a la familia. Puede que mi amigo se ponga muy bravo, puede que mi amiga se ponga muy brava, pero si el riesgo es real, prefiero que la familia lo sepa, a después que de pronto mi amigo o mi amiga se mate y yo termine sintiéndome supremamente culpable porque nunca le conté a la familia, nunca le conté a nadie. Entonces, por eso es preferible contar a la familia. Sin embargo, si es su paciente, sabemos por temas éticos y demás que tenemos que tomar los factores y las herramientas necesarias para salvarle la vida de la persona, y a veces eso puede implicar romper la confidencialidad, ¿no? Entonces, en algunos casos donde el riesgo es muy alto, vale la pena involucrar a la familia. Dentro de las razones para vivir, de pronto si la persona también tiene una creencia religiosa importante o es muy creyente, uno puede utilizar eso como una herramienta para prevenir el suicidio. Por ejemplo, que fortalecer la idea de que efectivamente el suicidio es un pecado o que el suicidio no es solución. Ahí me sirve un montón hablar con sacerdotes o pastores que sean bastante tradicionales con este tema y realmente estén muy en contra. Ahí me sirve hablar con ellos y puede ser muy útil que ellos nos apoyen en este tema. Si infortunadamente, bueno, hasta ahí entonces hagamos un repaso y dijimos unas definiciones, ¿cierto? Que espero que ya la tengan muy claras. Hablamos de factores de evaluación, factores de riesgo, factores inminentes y factores a largo plazo. Hablamos de factores protectores, ¿sí? Que cosas que protegen. Y hablamos de cómo tener una conversación sobre suicidio. Ahora vamos a hablar de posvención suicida. ¿Qué quiere decir posvención? Y es, si una persona infortunadamente se mató, ¿qué hacer con la familia, ¿no? ¿Qué hacer con los que se quedan? ¿Qué hacer con los que están alrededor? Entonces, pues primero lo que tenemos que hacer es normalizar, es decir, saber cuáles reacciones son normales frente al suicidio, y es que vamos a tener reacciones emocionales como por ejemplo enojo, es echarse la culpa entre varios, echarle la culpa a la mamá o al papá o a la pareja, eso es completamente normal. Obviamente, pues la idea es que tratemos al máximo de que no ocurra, pero va a ocurrir. Que también en algunos casos puedan sentir alivio, y aquí suena un poco crudo, pero es cierto. Por ejemplo,
los familiares de una persona con esquizofrenia, los familiares de una persona con bipolaridad, después de años de luchar con esta persona, de años de sufrir maltratos, de años de sufrir miedo, de años de pasar todo este tema, pues a veces algunos pueden referir que sienten alivio porque la otra persona se mató y ya no está acá. Entonces por eso también puede pasar en un momento que sientan alivio. Puede haber también en algunos momentos culpa o vergüenza, por ejemplo, que la persona se siente a revisar obsesivamente lo que habló con la persona que se mató o lo que no habló con la persona que se mató y comienza a pensar es que yo debe haberle dicho, yo debe haberle pensado, yo debe haberle conversado, yo debe haber hecho algo. Bueno, entonces puede haber mucha culpa y mucha vergüenza o por cosas que uno le dijo y uno hizo o por cosas que uno no hizo. Entonces por eso también se puede presentar. Y obviamente pues va a presentarse también en términos emocionales tristeza. La persona constantemente va a intentar buscar algún tipo de significado en la muerte de la persona o para tratar de manejar el tema de duelo, va a tratar de buscar algún tipo de significado. Entonces es normal que se presente tristeza y se presente esta reacción de normal frente a la pérdida, que es todo este tema de duelo, ¿no? Ahora, en términos cognitivos, pues, por ejemplo, puede haber negación, y es que la persona diga que no, y no, no, mi papá no se mató, y mi hermano no se mató, y mi novio no se mató, y él no se mató porque él no es así, y, y él es una persona muy tranquila, y él nunca se mataría, él siempre me avisaría, nunca se mataría. Entonces, esa postura de que nunca se mate la persona, y de que nunca podría ocurrir, también tiene que ver a veces con el tema de negación, de que la persona no cree que pasó eso, que fue que lo robaron, fue que pasó otra cosa, que lo engañaron y que a veces también es muy difícil asumir que la otra persona efectivamente se mató. También puede presentarse ideación suicida en la persona que se queda. Es decir, comienzan a ocurrir cosas como, por ejemplo, no, es que yo me quiero ir con ella, o es que yo quiero estar al lado de ella, o es que la vida no vale sin ella, y si ella lo hizo es porque está bien. Entonces también puede presentarse ideación suicida entre los que se quedan. Además de eso, también relacionado con el tema de culpa y echarse las culpas, la responsabilización. Y es que en términos cognitivos la persona comienza a tener miedo con respecto a que le van a echar la culpa o se siente responsable sobre la muerte de eso, de otro familiar. Y de hecho también puede pasar con terapeutas, ¿no? Y es que terapeutas comienzan a sentir miedo de que los van a culpar sobre el tema de suicidio. Y de hecho, pues a veces ese miedo puede ser fundado, o sea, puede tener realmente algo relacionado con la realidad, porque efectivamente algunas familias pueden echarle la culpa, pero realmente no es necesariamente la comunalidad. Ese miedo más tiene que ver con nosotros y tiene que ver con lo que ya cada uno experimente en cada situación, ¿no? Y es esa responsabilización en términos cognitivos. La autoinvalidación también puede pasar, y es que la persona diga, no, pero es que yo no debería estar triste porque él se mató, yo debería estar bravo y no me debería importar y me debería dar igual. Bueno, entonces viene un montón también de autoinvalidación de cosas que yo debería o no debería sentir. Gente que, por ejemplo, durante el velorio no llora, eso también lo hablamos en la parte de duelo, y es que gente que durante el velorio no llora y se siente culpable porque no llora, se siente rara porque no llora. Entonces ahí en ese caso estamos hablando también de autoinvalidación. En términos conductuales, lo que puede pasar es que la persona rechace la ayuda, comience a aislarse, la persona que queda, se queda con su dolor, se queda con su duelo y escoge más bien quedarse aislado, quedarse solo en vez de compartir y hablar del tema con otra persona. Y eso también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, estar atentos cuando ese aislamiento pueda ocurrir. Y pues por supuesto también cosas que tienen que ver con el duelo, ¿no? Y es la pérdida de los patrones de conducta, o sea, cambio de los ciclos, la persona cambia su manera de trabajar, cambia su manera de estudiar, la manera de relacionarse con su familia. Entonces todo eso va a tener un impacto importante. O sea, se puede variar, puede cambiar, afecta las áreas de ajuste de la persona, el fallecimiento del suicidio de una persona cercana. Ya específicamente de ustedes, como terapeutas, vamos a tener en términos de posvención suicida algunas recomendaciones. Primero, vamos a contradecir siempre la idea de que la persona está mejor o que descansa. Y la razón detrás de eso es porque, hombre, este tema de contradecir esa idea no tiene que ver con la familia. Algunos podrían decir, bueno, pero ¿por qué no hablamos con la familia que la persona descansó o está tranquila o algo así? Y la razón por la que no vamos a hacer eso es porque yo no quiero reforzar en la familia la idea de que el suicidio está bien. Yo les acabo de mencionar que una de las cosas cognitivas que pueden pasar es que el que se queda comienza a tener ideación suicida. Y si además de eso comienza a ocurrir la idea o el mito de
el que se mató está en un mejor lugar o está más tranquilo, pues le va a reforzar más la idea e incrementa más el riesgo. Entonces, siempre tenemos que estar firmes en el tema de que suicidarse está bien. Realmente la persona que se mató no está mejor, la persona que se mató no descansa, la persona que se mató no soluciona. Entonces, eso es algo que tenemos que estar hablando constantemente y dejarlo claro. Tenemos que contradecir esa idea de que la persona muerta está mejor. Permitir expresiones y comentarios es que, como yo les decía ahorita, la persona que habla acerca del suicidio está más protegida que la persona que no. Por lo tanto, independientemente si las palabras pueden ser agresivas o hay expresiones de rabia o de tristeza y demás, pero permitir expresar que la familia, que los que se quedan, que la pareja exprese su malestar o su incomodidad, eso protege. La persona que expresa, que habla, está más protegida. Tercero, ir al funeral. Si usted cree que puede ser apoyo, si usted cree que vale la pena y que puede ser útil, que vayan al funeral. Puede ser una manera de hacer cierre y de brindar apoyo a los demás, de brindar apoyo a la familia, de brindar apoyo a la pareja si es necesario. Pero básicamente solamente vamos a ir al funeral si es entendido como un gesto de apoyo. Si vamos a ir a reclamar, vamos a ir a generar problemas y demás, no, el lugar más adecuado para eso no es el funeral. Puede ser en otros escenarios, pero no necesariamente en el funeral. El funeral es un espacio para estar en duelo y para guardar ese duelo y para procesar la pérdida. Contacte a los familiares, por ejemplo, muchos tenemos las dudas de, por ejemplo, no sé, se murió un amigo y no sé si contactar a la familia. Y la respuesta es sí, contáctelos si tiene el objetivo de ofrecer ayuda, de ofrecer condolencias, de ofrecer apoyo, de mostrarse disponible. Si no es con ese objetivo, entonces no es muy recomendable. Pero si es con el objetivo de generar apoyo o brindar ayuda, está perfecto, hágalo, que esa es la idea. A veces también, por ejemplo, si somos amigos o pareja, queremos divulgar información sobre la persona, divulgue información sobre la persona, no se ponga a hablar de la persona ya que no está. La idea es que guarde la información y no tratemos de sugestionar o de cambiar la idea de la familia. Tratemos de ser confidenciales y sobre todo, si usted va a utilizar redes sociales y demás, nunca vaya a divulgar información de la persona sin autorización de la familia, porque usted no sabe lo que puede pasar y algunas veces gente que publica cosas en los perfiles de Facebook y demás, si usted no cuenta con la autorización de la familia puede generar daños y puede lesionar aún más a la familia, entonces sea muy cuidadoso. Si va a hablar en público acerca del tema y de pronto alguien comienza a hablar de esta perspectiva de posiblemente matarse o comienza a hablar del suicidio, siempre deje claro, uno, que no es una solución, dos, que hay otras soluciones y tres, ofrezca posibilidades de ayuda. Que usted tiene que mostrarse siempre convencido que si la persona hubiera pedido ayuda suficiente y si la persona hubiera recibido esa ayuda, realmente se hubiera podido salvar. Que esto se hubiera podido solucionar, que la persona hubiera podido estar viva si hubiera pedido ayuda. Entonces es algo absolutamente claro. Nunca, si tiene que hablar en público del tema, siempre deje claro que vale la pena pedir ayuda, que usted está disponible para pedir ayuda y que realmente esa es la solución. Para cerrar, un par de estadísticos, unos datos estadísticos en general. En adolescentes colombianos tenemos ideación suicida 5.7 en hombres, 7.4 en mujeres, se presenta más en mujeres que en hombres. Planes suicida tienen el 1% de los hombres y 2.5 en mujeres. En este caso son más las mujeres adolescentes colombianas las que hacen planes. Y en términos de intento, están muy parecidos, 2.1 en hombres y 2.9 en mujeres. Al parecer, los hombres no tienen tanto plan, sino que ya ejecutan el intento. Entonces, eso para que se den cuenta nuevamente lo que les decía, que no es que sean fases, no es que la persona vaya de ideación, amenaza y después a intento, sino que puede estar saltando sin ningún problema. En adultos, en ideación, está 5.53 en hombres y 7.55% en mujeres. Se presenta más en mujeres que en hombres. En plan suicida, vamos a tener 2.0 en hombres, perdón, y 2.71 en mujeres. Y en intento, 1.8 en hombres y 3.2 en mujeres. Eso quiere decir que en adultos los datos están cambiando, al parecer son más las mujeres los que lo intentan. En términos de personas casadas o separadas, pues tenemos que se presenta más en personas divorciadas en 7.4%, en personas casadas en 6.5%, lo que les comenté anteriormente, y 6.3% en solteros. Al parecer la tendencia es que las personas que están separadas, divorciadas o viudas son las personas que tienden a tener más
ideación suicida. Y finalmente, en términos urbanos y rurales, nos encontramos que en términos urbanos es 2.6 en personas urbanas y 2.4 en personas rurales. Eso quiere decir que se intentan matar más en personas que están en la ciudad. Y en situación de pobreza, pues sabemos que está mucho más alto en personas que normalmente hagan parte de la minoría y que tengan situaciones de pobreza. Entonces, eso hasta ahí es nuestra clase de suicidio. Nuevamente, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, asegúrense de hacerla en los foros, en los correos, contáctense con los monitores, contáctense con los docentes a través del correo, que es un tema complicado y a veces nos puede generar dudas importantes. Entonces, espero esta clase les haya sido de profunda utilidad. Espero que estén ustedes todos tranquilos y protegidos en sus casas. Feliz tarde, que estén bien. Hasta luego.